Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de música litúrgica en línea. El día de hoy reflexionaremos sobre la Navidad. Ya hemos hablado sobre el Adviento y pues es necesario que comprendamos lo que es la Navidad para poder ejecutar de una forma adecuada, para poder llevar a cabo de una forma correcta nuestro ministerio por medio de la música. Pues hoy vamos a reflexionar sobre la temática de la Navidad, Epifanía, Bautismo del Señor y Presentación del Señor, que son celebraciones que pertenecen a este ciclo natalicio. En primer lugar, existen las normas universales sobre el año litúrgico. Es un documento que debemos de conocer y al cual siempre tenemos que dirigirnos para comprender la temática y las recomendaciones sobre cada tiempo. Nos dice en el capítulo 4 sobre el tiempo de Navidad. En la Iglesia, la celebración más antigua después del misterio pascual es la memoria del nacimiento del Señor y sus primeras manifestaciones, que se realiza en el tiempo de Navidad. El tiempo de Navidad va desde las primeras vísperas de Navidad hasta el domingo, después de Epifanía, o después del 6 de enero inclusive. La misa de la vigilia de Navidad se celebra en la tarde del 24 de diciembre, antes o después de las primeras vísperas. El día de Navidad se pueden celebrar 3 misas, según una antigua tradición de la Iglesia romana. O sea, en la noche, en la aurora y en el día. El día de Navidad tiene su octava propia, dispuesta de la siguiente manera: domingo dentro de la octava, o en su defecto, el día 30 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia. El 26 de diciembre, fiesta de San Esteban, el primer mártir. El 27 de diciembre, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista. El 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes. El 29, 30 y 31 de diciembre son días dentro de la octava. El 1 de enero, octava de Navidad, solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en que se conmemora también la imposición del santo nombre de Jesús. En la Iglesia, en la liturgia, celebramos 2 Pascuas.
Yo sé que tradicionalmente se nos dice que la Pascua es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el evangelista San Juan nos dice de forma clara lo que es la Pascua en el siguiente texto. Estaba en el Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Esa es la Pascua, que el Verbo de Dios se ha hecho hombre y habitó entre nosotros. Y después vive su pasión, su muerte y su resurrección y asciende a los cielos. Este movimiento de abajamiento, de permanencia y de ascensión es precisamente la Pascua. Por eso, la Navidad también la entendemos como Pascua del Señor. La Pascua, sabemos, es el paso de Dios, es la visita de Dios, es la encarnación de Dios. La Pascua de Navidad y la Pascua de la pasión, muerte y resurrección de Cristo son las principales celebraciones de la Iglesia, tan importantes que no se celebran solo un día, sino a lo largo de 8 días, que se tienen que entender como un solo día. Al ser las principales fiestas, no se celebran un día, sino que se extienden como si fuera un solo día a lo largo de una semana. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque corremos el riesgo, nos ha tocado verlo, vivirlo, de que al día siguiente del domingo de resurrección, para muchos ya es tiempo ordinario, y el día 26 de diciembre para otros, pues ya también es tiempo ordinario, y de ninguna forma es así. El día de Navidad se prolonga como un solo día a lo largo de 8 días, como si fuera un solo y único día de fiesta. El domingo entre el 2 y 5 de enero se llama Domingo Segundo después de Navidad. La Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero, a no ser que se transfiera, donde no es de precepto, al domingo situado entre el 2 y el 8 de enero. La fiesta del bautismo del Señor se celebra el domingo siguiente al 6 de enero. Vamos a reflexionar sobre lo que es la Navidad desde la teología, porque para ejercer nuestro ministerio necesitamos conocer y tener claros cuáles son los temas. Si no lo sabemos, si no los entendemos, podemos no elegir los cantos correctos. Y en este tiempo de Navidad hay villancicos que son litúrgicos, y hay muchos cantos con la temática de Navidad que no lo son, que no son propios de una celebración. Y esa es la conclusión que vamos a llegar en este día. ¿Cuáles son los temas de espiritualidad y las recomendaciones litúrgicas de Navidad, Epifanía y el bautismo del Señor? La Navidad, su origen. Desde un principio la Iglesia de Roma celebró el día 25 de diciembre el nacimiento del Señor. Pero fueron los padres de finales del siglo IV y del V, como San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Agustín, y de modo muy especial en Occidente, San León Magno, entre otros, quienes desarrollaron el contenido teológico de la fiesta y perfilaron los múltiples aspectos que la configuran. Navidad, el misterio de Dios hecho hombre.
a las comunidades cristianas del siglo III, tanto en Oriente como en Occidente. Les interesaba rememorar el misterio insondable e inaudito del Dios hecho hombre en las entrañas de la Virgen María. Y en el siglo II, en su homilía pascual, decía Melitón de Sardes: Él, Cristo, vino del cielo a la tierra en beneficio del que padecía. Se revistió de este mismo en el seno de la Virgen y apareció como hombre. Tomó sobre sí los padecimientos del que padecía mediante un cuerpo capaz de padecer, pero por su espíritu, que no está sometido a la muerte, mató a la misma muerte que mata a los hombres. Homilía de Melitón de Sardes. Queridos hermanos, en este día vamos a conocer, a reflexionar textos geniales de los padres de la Iglesia. Y nos vamos a dar cuenta de la riqueza del contenido teológico. Estos textos nos pueden orientar precisamente sobre qué es la música, cuáles son los textos, qué contenido deben de tener para que puedan ser empleados en la liturgia en este tiempo de Navidad. Y para los compositores, pues les va a ayudar mucho a entender, ¿verdad? Y a tener los temas e incluso citas para poder escribir villancicos propios para el tiempo de Navidad. Otro testimonio es la antífona para el cántico de Zacarías, que la liturgia de las horas ha mantenido en el oficio de la mañana del día 1 de enero, en que se celebran juntamente la octava de Navidad y la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable. En Cristo se han unido dos naturalezas. Dios se ha hecho hombre y sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es la forma como el Evangelio de San Juan nos muestra, nos enseña lo que es la encarnación de Cristo. Es lo que celebramos en el tiempo de Navidad. Por la encarnación ha asumido el Logos una naturaleza humana, haciéndose realmente hombre, un hombre concreto, entrando en el tiempo e incorporándose a nuestra propia historia. Dicho con otras palabras, el Verbo, el Hijo eterno del Padre, sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre. Este maravilloso encuentro entre Dios y el hombre, entre lo humano y lo divino, ha tenido lugar en las virginales entrañas de María. Aquel que es la palabra, el Logos, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta teología la resume el autor de una homilía atribuida a San Juan Crisóstomo con estas palabras: Hoy, aquel que es, vino al mundo. Aquel que es, viene a ser lo que no era. En efecto, siendo Dios, he aquí que se ha hecho hombre, pero no cesa por ello de ser Dios. Las expresiones utilizadas por los padres y por la liturgia, especialmente la oriental, se mueven en un brillante juego de contrastes y de antítesis, con el que se intenta resaltar la sublime grandeza y poderío de un Dios soberano y omnipotente,
que asume la condición de hombre y se manifiesta a través de la entrañable pequeñez del niño de Belén, indigente y débil. Esta forma de lenguaje se ha conservado especialmente en fórmulas de oración, en los cantos y en numerosas composiciones hímnicas. Todos estos textos resuman una singular belleza, entretejida de imágenes sugestivas y de elocuentes contrastes. En todos estos fragmentos se percibe, por otra parte, una lectura penetrante y aguda de la grandeza del misterio que la Iglesia celebra en la fiesta de Navidad. Y aquí cabe la pregunta: ¿cuántos cantos, cuántos villancicos navideños conocen con esta temática, con estas expresiones? Porque verdaderamente hay cantos pues que podríamos considerar impropios. Pongo el ejemplo: los peces en el río, que beben y vuelven a beber. Los peces en el río, ¿verdad? No tiene ningún fundamento teológico ni escriturístico, ¿verdad? Al contrario, pues no sabríamos exactamente qué quieren decir con esos peces, ¿verdad? Que están en el río y que beben y beben. Nos tocó en este tiempo, ¿verdad? En alguna parroquia que cantaran esa canción que dice: ven a mi casa esta Navidad. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad. Donde pues no encontramos la teología, ni la Sagrada Escritura, ni las fuentes litúrgicas. Un canto que hace más referencia a la convivencia, ¿verdad? A la fiesta. Que no estamos en contra de la convivencia, ¿verdad? De ninguna manera. Pero que específicamente en la liturgia los temas son claros y las fuentes también. Nos inspiramos en los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son ellos? Los primeros escritores del siglo I al siglo VI de la Iglesia, que son precisamente los escritores que continuaron después de los evangelistas, ¿verdad? Y algunos incluso son contemporáneos. Algunos escritos de los padres tenemos que incluso fueron previos a los evangelios, ¿verdad? Como la Didache, por ejemplo, ¿verdad? Etcétera. Algunos ejemplos serán suficientes para comprobar este recurso literario al que nos referimos. De manera muy global se dice en el oficio vespertino de la liturgia bizantina: la imagen idéntica del Padre, la impronta de su eternidad, toma forma de esclavo. Toma por alimento la leche de una madre, él que en el desierto hizo llover maná sobre su pueblo. Nos damos cuenta de la profundidad, del contenido, de la belleza de estos textos. Y en ellos nos podemos inspirar precisamente para los cantos, para los villancicos. Fíjense qué belleza. Toma por alimento la leche de su madre, el que en el desierto hizo llover maná sobre su pueblo. La profundidad del contenido teológico, escriturístico, bíblico de estos textos son verdaderamente geniales. En la misma fiesta de Navidad, en la liturgia bizantina: tú, que tienes por trono el cielo, reposas en un pesebre. Tú, a quien rodean los ejércitos de los ángeles, has descendido a casa de los pastores. Esta es la temática de Navidad.
y es lo que debemos cantar. Con mayor colorido, de contrastes, aparecen unas palabras de Romano Melodio, el poeta sirio, que coloca en labios de la Virgen María: Oh, hijo mío, sol mío, ¿cómo vas a envolverte en pañales? ¿Cómo vas a ser alimentado con leche, tú que alimentas a todas las criaturas? ¿Cómo vas a estar en mis manos, tú que sostienes todas las cosas? ¿Cómo podría yo contemplarte sin temor, a ti, a quien no se atreven a contemplar los seres que cubren sus ojos? No podríamos pasar por alto una hermosa composición que se utiliza en el oficio vespertino de Navidad en la liturgia siriaca. Tú que alimentas a los infantes en su seno, has escogido ser niño e infante. A ti, que riegas la tierra con el rocío y la lluvia. A ti te alimenta la hija del hombre con leche. Por tu poder has levantado las montañas. Tú, que habitas en una pobre gruta, con tu grandeza sostienes el firmamento. Tú, a quien una virgen lleva en sus brazos. Tú, que te sientas sobre el resplandeciente trono de la gloria, eres envuelto humildemente en pañales. Tú, que das el movimiento a las criaturas, estás en Belén sobre el suelo, como un pequeño niño. Aun cuando este tipo de composiciones no abundan en las liturgias occidentales, sí que se encuentran fragmentos dispersos redactados en esta misma tesitura. Voy a citar únicamente un texto de la liturgia galicana. Aquel que ha dado forma a todas las cosas recibe la forma de esclavo. Aquel que era Dios es engendrado en la carne, ha sido envuelto en pañales. El que era adorado en el firmamento, he aquí que reposa en un pesebre, el que reinaba en el cielo. Todos estos testimonios ponen en evidencia de forma elocuente la poderosa tensión que se establece entre la grandeza del Dios soberano y las exigencias de la humanidad asumida. En definitiva, el contraste no es otro que el que suscita la unión de las dos naturalezas en la única persona del Verbo. Estamos, por tanto, en la mismísima entraña del misterio de Dios hecho hombre, percibida en estos textos con mayor profusión de detalles y en medio de un impresionante colorido de contrastes. Bueno, si gustan en los comentarios compartir algunos villancicos, y si nos da tiempo podemos a lo mejor hacer algún comentario sobre los cantos, ¿verdad? Aprovecho para mandar saludos a quienes nos acompañan: Citlali, María Elena Hernández Solís, Sandra, Rubén González, Erika, Lidia, Verónica Hernández, Esther Medina, Mayela Martínez, Jesús Capetillo, Ana Laura Hernández, Rocío Rodríguez Pérez. Muy bien, continuamos. Otro tema que tenemos, que tiene la Navidad, es el siguiente. Navidad celebra la gloria del hombre Dios.
Ante la insondable grandeza del misterio de Dios hecho hombre, ¿cuál es la actitud de la Iglesia? La actitud de la Iglesia reunida en asamblea para celebrar el misterio de Dios hecho hombre es una actitud profundamente contemplativa, de gozosa admiración y de alabanza, en la línea del Evangelio de Juan cuando dice: la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Contemplamos su gloria en un niño recién nacido, pobre entre los pobres para quien no hubo lugar. Contemplamos la grandeza de Dios en la pequeñez, en el ser indefenso de un niño recién nacido, necesitado de protección, de alimento, de cariño. Y aquí podemos entender entonces la espiritualidad de este tiempo. Acercarnos a Dios, que ha querido nacer del seno de la Virgen María. El encuentro de Dios recién nacido, un bebé pequeñito, al cual no vamos a pedirle, al cual vamos a cubrir de amor, cantarle suavemente villancicos, cantarle a su gloria, junto a la Santísima Virgen María, que le canta a su Hijo recién nacido, a Jesús. La espiritualidad de este tiempo es acompañar a San José, que ha sido elegido y destinado para ser el custodio, el protector, quien provea a Jesús, su Hijo, y a la Santísima Virgen María, su esposa. Una espiritualidad bellísima. El encuentro con Dios, que es un niño recién nacido. Acompañar a su madre, la Santísima Virgen María, y a San José, su padre legal, su padre adoptivo, pero padre en toda la extensión de la palabra. San Agustín, en un sermón pronunciado el día de Navidad, nos dice de manera más llana y directa: nuestro Señor Jesucristo tiene dos nacimientos. El uno es divino, el otro humano. Pero los dos son admirables. En el uno no hay mujer como madre, en el otro no hay hombre como padre. La generación divina es fuera del tiempo. La concepción virginal se produjo en un día determinado. Bueno, es San Agustín, ¿verdad? Uno de los escritores más geniales e importantes de nuestra Santa Iglesia Católica. Este texto creo yo que vale la pena volverlo a leer. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos nacimientos. El uno es divino, el otro humano, pero los dos son admirables. En el uno no hay mujer como madre, en el otro no hay hombre como padre. La generación divina es fuera del tiempo. La concepción virginal se produjo en un día determinado. Nos damos cuenta del contenido teológico, de la profundidad de este texto. Así deberían de ser nuestros cantos. Yo sé, hay gente que se extraña y que incluso se molesta cuando uno dice que determinado canto no tiene contenido. Está muy vacío de contenido. Esa es la realidad. Hay muchos cantos que son bonitos, pero que no tienen contenido teológico, escriturístico, litúrgico. Pero cuando conocemos nuestra teología, nuestra doctrina, cuando leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta de la gran riqueza. Y pues lógicamente tenemos un
un gusto, valoramos, apreciamos los cantos que tengan nuestro contenido doctrinal, teológico, que están inspirados en las fuentes de la Iglesia. Cristo ha nacido como Dios de su Padre, como hombre de su madre. Ha nacido de un padre sin madre, de una madre sin padre, de su padre fuera del tiempo, de su madre fuera de todo concurso humano. Naciendo de su padre es principio de la vida, naciendo de su madre es término de la muerte. Engendrado por su padre, dispuso con armonía la duración de los días. Naciendo de su madre, consagra el día actual. Texto de San Agustín. Otro de los grandes temas de Navidad: los desposorios de Dios con el hombre. En Navidad también celebramos la incorporación de todos los hombres a Dios. No solo la naturaleza humana personal de Jesús de Nazaret. Todos los hombres de todos los tiempos han sido unidos y reconciliados para siempre con Dios. Navidad no celebra solo la aventura humana del Hijo de Dios, sino también la aventura divina del Hijo del Hombre, de todo hombre. Hay que volver a insistir en la afirmación fundamental: por la encarnación no solo ha quedado divinizada la humanidad personal de Cristo, sino la humanidad entera. Cristo vino a salvarnos, a reconciliarnos. Cristo nos trae la gracia, la presencia de Dios. Cristo nos hace herederos. En Cristo somos herederos, es decir, somos hijos y herederos de los bienes de nuestro Padre. En la humanidad personal de Jesús están representados los hombres de todos los tiempos. Por eso, al asumir la naturaleza humana, el Verbo no solo se ha desposado con la humanidad suya, personal, unida a Él hipostáticamente, sino con toda la comunidad humana. Hay que subrayar esa sublime comunión de Dios con el hombre, que la tradición ha expresado en términos nupciales. Dios Padre ha hecho las nupcias de Dios al Hijo, al unirlo a la naturaleza humana, en el seno de la Virgen, cuando Él quería que este Hijo, Dios, antes de todos los siglos, se hiciera hombre en el curso de los tiempos. Y de manera aún más explícita afirma San Agustín: la celda nupcial del esposo ha sido el seno de una virgen, porque en el seno virginal la esposa y el esposo, el Verbo y la carne, se han unido. Por tanto, en el seno de María se han consumado las nupcias entre lo humano y lo divino, constituyéndose de esta forma Cristo en esposo de la humanidad. Sin embargo, esta comunión nupcial cristaliza de modo eminente en las relaciones que vinculan a Cristo con la Iglesia, la humanidad personal de Jesús, con la que el Verbo celebra sus nupcias. No solo representa a la comunidad humana, sino también, y de una manera aún más directa y adecuada, a la Iglesia, que por ello viene a ser el sacramento de la humanidad rescatada y regenerada. Estos textos, queridos hermanos, pues vale la pena
reflexionarlos con calma, apropiárnoslos e incluso orar con ellos. Esta presentación la subiremos el video. Lo podrán encontrar en nuestro sitio web. También estas diapositivas y los textos, ¿verdad? Para que puedan tener el texto completo. Es un texto más grande, es uno de los capítulos de un trabajo que hicimos que se llama precisamente el año litúrgico, ¿verdad? Esto del capítulo del ciclo natalicio, lo que subiré a nuestro sitio musicasacra.tlalnepantla.org. Otro de los grandes temas de la Navidad: Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios. La dimensión nupcial caracteriza las relaciones entre Cristo y la humanidad, entre Cristo y la Iglesia. Estas nupcias se han celebrado al asumir el Verbo de Dios una naturaleza humana. Es coherente pensar ahora que entre esposo y esposa se establezca un intercambio mutuo de entrega y de donación, intercambio en el cual es Dios quien toma la iniciativa, quien se da a sí mismo, quien ofrece al hombre una participación en su condición de hijo de Dios. Ante la impresionante oferta de Dios, el hombre solo es capaz de ofrecerle la pobreza de su carne mortal y las inclemencias de su condición humana, dañada por el pecado. Estas ideas aparecen recogidas en una conocida antífona de la liturgia de las horas, que la liturgia de las horas ha incorporado a la liturgia del día 1 de enero en las primeras vísperas. ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte de su divinidad. Y de una forma aún más explícita, en uno de los actuales prefacios de Navidad. Por él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, pues, al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos se hace a nosotros eternos. Queridos hermanos, démonos cuenta de la belleza, de la riqueza, de la profundidad de contenido de los textos de la liturgia, de las horas, de la misa, ¿verdad? Muchos de estos textos tienen muchos siglos en la iglesia, y lo ideal sería que los cantáramos. Está claro que estos textos no son sino el resumen de las ideas que la tradición patrística había asumido y tematizado hacía tiempo. San Gregorio Nacianceno afirma en una homilía pronunciada el día de Navidad: el Hijo de Dios acepta la pobreza de mi carne a fin de hacerme entrar en posesión de las riquezas de su divinidad. Aquel que es la plenitud de la vida se anonada, se despoja de su gloria, a fin de hacerme participante de su propia plenitud. Y San León: el Hijo de Dios ha venido a destruir las obras del demonio. Él se ha unido a nosotros, y a nosotros nos ha unido a Él. Y, así, el descenso de Dios a lo humano ha provocado el ascenso del hombre a lo divino. Algo que tenemos que tener presente en el tiempo de Navidad. El hoy de la celebración natalicia
o la presencia del misterio. Estos son textos recurrentes en la liturgia del tiempo de Navidad. Hoy sabréis que viene el Señor. Hoy, por nosotros, se ha dignado nacer de la Virgen. Hoy nos ha descendido del cielo la paz verdadera. Hoy nos ha nacido un niño. Hoy ha nacido Jesucristo. Hoy ha aparecido el Salvador. Hoy en la tierra cantan los ángeles, se alegran los arcángeles. Hoy saltan de gozo los justos diciendo, gloria a Dios en el cielo. Pues queridos hermanos, voy a revisar si alguien nos ha hecho algún comentario. Bueno, miren. Sí, vamos a hablar de la Epifanía, por supuesto. Bueno. El niño del tambor, Noche de paz, Campana sobre campana. Villancicos muy conocidos, por supuesto. La noche de Dios, Noche de paz, Duerme no llores, Por el valle de rosas, Venid y adoremos. Duerme no llores, Vamos pastores vamos, Venid fieles todos. Así es. Bueno, mira, aquí nos dice Mari Carmen que en el tiempo de Navidad se cambia el himno de Gloria por el villancico Gloria in excelsis Deo. Bueno, algo que no es propio, ¿verdad? Recuerden que en alguna sesión anterior decíamos que los cantos del ordinario, que son textos invariables de la misa, Señor ten piedad, Gloria, Santo y Cordero de Dios, no pueden ser sustituidos ni cambiados por algún otro canto, y puede cambiarse el texto. En este caso, el Gloria in excelsis Deos no puede sustituir al Gloria litúrgico, pero lo hacemos, ¿verdad? Ahí me tocó en este tiempo de Navidad ir a alguna parroquia y lo cantaron así, ¿verdad? Sustituyeron el Gloria litúrgico por este villancico. Bueno, me dicen de la Epifanía que Víctor Herrera compuso. No lo conozco, una disculpa, pero bueno, lo podemos revisar si me lo envían, por supuesto, con todo gusto, ¿verdad? Dice inspirado en un texto bíblico, eso es excelente, ¿verdad? En Mateo 2, 1 al 12, eso es excelente. Inspiración bíblica es ideal, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la Epifanía del Señor. Tenemos que entender esto en unidad, ¿verdad? Adviento, Navidad, Epifanía, Bautismo del Señor y presentación del Señor. No son celebraciones aisladas, de ninguna manera. De hecho, Navidad y Epifanía celebran lo mismo, ¿verdad? Y Epifanía y Bautismo del Señor y presentación del Señor celebran lo mismo, ¿verdad? El nacimiento del Salvador, la encarnación del Hijo de Dios, que al nacer y al encarnarse se manifiesta, es decir, se da a conocer a todas las naciones, y que cuando Jesús es bautizado, se oye la voz del Padre, ¿verdad? Y aparece el Espíritu Santo. Es la manifestación de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Y que en la presentación del Señor, también en Joaquín y Ana, encontramos esta nueva manifestación, esta nueva vino darse a conocer a todos los pueblos, a todas las gentes, el Salvador y la salvación que nos trae,
Bueno, vamos a reflexionar un poquito sobre la Epifanía. Es una palabra griega que significa manifestación y que podríamos decir es darse a conocer, ¿sí? La Epifanía del Señor se celebra el 6 de enero, a no ser que se transfiera, donde no es de precepto, al domingo situado entre el 2 y el 8 de enero, algo que sucedió este año. La fiesta del bautismo del Señor se celebra el domingo siguiente al 6 de enero. Aquí algunas personas dicen que si, luego he estado viendo en estos días en internet, que si la Navidad termina con la Epifanía o cuando termina Navidad. La Navidad se prolonga hasta la celebración del bautismo del Señor. La vemos aquí en las normas universales sobre el año litúrgico, que repito es el documento oficial de la Iglesia sobre estos temas y al cual nosotros nos referimos, y al cual los liturgos, los escritores se tienen que referir y tienen que citar. Voy a dejarles en el sitio web correspondiente a esta lección el link para estas normas universales del año litúrgico, para que lo conozcan, lo lean completo y lo tengan siempre como referencia para los tiempos litúrgicos. Epifanía y manifestación del Señor. Navidad y Epifanía surgen en la Iglesia como dos fiestas idénticas, en lugares distintos. Esto es muy interesante. Es la misma fiesta, pero en diferente lugar. Incluso es la palabra Navidad tiene raíz latina. Epifanía es palabra griega, ¿verdad? En lugares distintos, en fechas y con nombres distintos, pero con un mismo contenido fundamental. El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es la luz del mundo, que viene a iluminar a todo hombre, al menos en su fase original. Ambas solemnidades celebraron el nacimiento del Señor. Sin embargo, después de un proceso de sedimentación, al asentarse ambas fiestas, definitivamente en Oriente y en Occidente, se configuran con perfiles distintos, hasta ofrecer un contenido específico con matices propios e independientes. Sé que estamos utilizando algunos términos que pueden ser nuevos para muchos. Bueno, ya veremos algunas cuestiones históricas a su tiempo. Hoy, por ejemplo, hemos citado la liturgia galicana, la liturgia siriaca. Ahorita aquí hablamos de Oriente y Occidente, etc. Vamos a tener unas sesiones sobre historia de la liturgia, etc., para que podamos entender estos temas a profundidad. Bueno, ambas fiestas, definitivamente en Oriente y Occidente, se configuran con perfiles distintos hasta ofrecer un contenido específico con matices propios e independientes. El contenido de la fiesta de Epifanía aparece claramente definido en dos antífonas existentes ya en el antiguo breviario y que la nueva liturgia de las horas ha conservado en su oficio. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con sus regalos a las bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Bueno, aquí vemos la manifestación en diferentes momentos. Aunque es un párrafo muy pequeño, tiene un contenido escriturístico muy amplio. Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque en el Jordán, en el bautismo del Señor, Cristo la purifica de sus pecados. Los magos acuden con regalos a las bodas del Rey. Nos situamos en el nacimiento de Cristo. Y los invitados se alegran por el agua convertida en vino, las bodas de Canaán. Vemos aquí cómo
está unido. La epifanía del Señor no es solo un día, es en diferentes momentos, en el bautismo, en el nacimiento, en las bodas de Caná. Dios se da a conocer y reconocemos quién es. Y no es solamente para el pueblo de Israel, es para todas las naciones. La palabra de Dios lo define, lo escuchamos hace poquito en las lecturas de la misa, en el Evangelio, que Él es el sol que nace de lo alto, luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Él es el sol que nace de lo alto y que brilla y que alumbra a todas las naciones. La salvación abierta para todos. Y en la antífona para el Magnificat en segundas vísperas: veneremos este día santo, honrado con 3 prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Nuevamente encontramos estos 3 momentos donde Dios se da a conocer, donde experimentamos su manifestación. La estrella que condujo a los magos al pesebre, en el pesebre, el nacimiento de Cristo. El agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Y hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Por eso nos damos cuenta que estas celebraciones están unidas. Navidad, Epifanía, bautismo del Señor, y añadimos otra, la de la presentación del Señor, el 2 de febrero, tradicionalmente conocida como el Día de la Candelaria, ¿verdad? Tanto Navidad como Epifanía, pero sobre todo Epifanía, celebran el misterio de la manifestación del Señor. La misma significación del vocablo griego lo indica. Los distintos episodios que entran en juego a lo largo de la fiesta: adoración de los magos, bautismo de Jesús en el Jordán, bodas de Caná, presentación en el templo. Unidos totalmente, porque Jesús se da a conocer, porque contemplamos su obra. Por tanto, el día 6 de enero, como en días sucesivos, deben ser interpretados no en la desnudez pura y simple del episodio, sino como momentos importantes en los que Jesucristo se manifiesta como Hijo de Dios y como Mesías Salvador. Este es el aspecto nuclear, el que llena de sentido y la coherencia interna del contenido de la fiesta, de la celebración de Epifanía. Entonces no es solamente los Reyes Magos, ¿verdad? Y felicitamos a todos los niños. Ojalá en este tiempo experimenten la alegría, la felicidad de la visita de los Reyes Magos. Pero Epifanía es mucho más amplio, la temática. Dios Cristo se da a conocer. Y podemos ver su obra salvadora. La adoración de los magos. Sobre este hecho gira especialmente la fiesta de Epifanía, sobre todo en Occidente. Hay que prestarle, por tanto, una atención especial. Todo hay que apreciarlo desde la óptica del misterio de la manifestación. Esta es la clave. Los magos de Oriente representan a las naciones que, siguiendo a la estrella, siguiendo la luz de la verdad, siguiendo la fe, llegan ante Cristo. Esto es algo que tiene que suceder de forma permanente en la historia, que siguiendo la luz, y Cristo es la luz, se llega al conocimiento de la verdad, y que cuando lleguemos ante Cristo nos postremos a adorarlo
y le ofrezcamos los dones al Dios, al hombre, y honremos su cuerpo, oro, incienso y mirra. El bautismo del Señor. El bautismo del Señor en el Jordán. En el calendario actual, reformado después del Vaticano II, el bautismo de Jesús es objeto de una fiesta especial. Se celebra el domingo que sigue inmediatamente a la fiesta de Epifanía. Sin embargo, este acontecimiento debe ser interpretado en conexión con la fiesta de Epifanía, y no como una fiesta autónoma e independiente. Y el bautismo del Señor pertenece aún al tiempo de Navidad. Hay un punto de convergencia en el que coinciden el episodio de los magos, el bautismo en el Jordán y las bodas de Caná. El tema de la manifestación. A través de estos acontecimientos, Jesús de Nazaret se ha revelado como Hijo de Dios, como Mesías y Salvador de todos los hombres. Por esto, la fiesta de la Epifanía va más allá de los simples episodios históricos y celebra, en un clima de gozosa hondura teológica, la manifestación del Señor. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Mateo 3:17. Estas son las palabras que se oyeron al salir Jesús del agua, después de haber sido bautizado por Juan. Estas palabras, que son una proclamación solemne de la divinidad de Jesús, son recogidas por los tres sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos. Y Juan se hace eco de ellas cuando asegura: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. También se oyó la voz misteriosa en otras ocasiones solemnes, como en el Tabor, cuando la transfiguración, Mateo 17:5, y a raíz de la entrada triunfal en Jerusalén, Juan 12:28. En el caso del bautismo, la voz del Padre que testifica la divinidad del Hijo queda corroborada con la presencia del Espíritu en forma de paloma. De este modo, el acontecimiento del Jordán no solo es una manifestación de la divinidad de Jesús, sino un testimonio solemne de la Trinidad, como lo expresa un texto litúrgico griego que se canta el día de la fiesta. Después de tu bautismo en el Jordán, Señor, fue manifestada la adoración debida a la Trinidad, porque la voz del Padre dio testimonio de ti, dándote el nombre de Hijo muy amado, y el Espíritu, bajo la forma de una paloma, confirmaba la verdad irrefutable de esta palabra: Cristo Dios, que ha aparecido y que has iluminado el mundo. Gloria a ti. La presentación del Señor, que ya vimos la conexión, la unión que hay entre estas celebraciones. Hasta la reforma litúrgica del Vaticano II, la solemnidad que la Iglesia celebra el día 2 de febrero se llamaba Purificación de Nuestra Señora y era considerada fiesta mariana. Actualmente, después de la reforma litúrgica, se denomina Presentación del Señor y se considera fiesta del Señor. Este dato, aparentemente insignificante,
nos permite vincular la fiesta del 2 de febrero al bloque de Epifanía. En realidad se trata de la Epifanía del día 40, cuando el Señor se manifestó como un sol reluciente desde los brazos de María al pueblo de Israel, representado por los dos ancianos, Simeón y Ana. La Epifanía del día 40, la presentación del Señor. Recuerden que la purificación se hacía 40 días después de dar a luz, y son precisamente 40 días después de Navidad, ¿verdad? La presentación del Señor, o la purificación de la Santísima Virgen María, cumpliendo la ley que la Sagrada Escritura nos dice que la Sagrada Familia, que Jesús, María y José cumplían lo que la ley prescribía. Fueron al templo a presentar al Señor, ¿verdad? Y ahí se escuchamos estas palabras: Él es el sol que nace de lo alto, y luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. En voz de... Bueno, tenemos las dos profecías, ¿verdad? La de Simeón y la de Ana, en ese texto bíblico. Vamos a repetir esta parte. Se denomina presentación del Señor y se considera fiesta del Señor. Este dato aparentemente insignificante nos permite vincular la fiesta del 2 de febrero al bloque de Epifanía. En realidad se trata de la Epifanía del día 40, cuando el Señor se manifestó como un sol resplandeciente. Esa es una definición de la Sagrada Escritura. Él es el sol que brilla en lo alto. Cuando el Señor se manifestó como un sol resplandeciente desde los brazos de María, tiene 40 días de nacido. Al pueblo de Israel, representado por los dos ancianos, Simeón y Ana. Aquí algo que no es ley ni norma, es una opinión personal, y lo acentúo, es opinión personal. A mí, por ejemplo, siempre me preguntan ¿cuándo hay que quitar el nacimiento? ¿Verdad? Y que inmediatamente después de la Epifanía hay que quitar el nacimiento, dicen unos, y que después de la presentación del Señor dicen otros. Bueno, yo lo opto porque el nacimiento dure hasta la presentación del Señor, ¿verdad? Por estas mismas razones, ¿verdad? Por la unión que existe entre las fiestas en la temática, por la simbología de este día 40, ¿verdad? De la Epifanía del día 40. Pero repito, ¿verdad? He escuchado muchas opiniones y en realidad no hay una norma o regla al respecto, ¿verdad? Bueno, cierro este paréntesis. La misma procesión que en Occidente estuvo dotada desde el principio de un cierto colorido mariano, ha sido reorientada actualmente en conexión con el tema original de la manifestación. Así se desprende de la monición que precede al rito de la procesión en el nuevo misal romano. Bueno, voy a acentuar algo, voy a comentar algo que no dijimos. A este día de la presentación del Señor, de la purificación de Nuestra Señora, se le conoce tradicionalmente como Día de la Candelaria, y muchos han perdido la noción o no entienden la razón de por qué es el Día de la Candelaria. Porque ese día Cristo se manifestó como sol resplandeciente. El texto bíblico de la presentación del Señor así lo dice, ¿verdad? Él es el sol que nace de lo alto. Y por eso se llevan velas a la iglesia. En la actualidad se lleva al niño Dios, y muchos están preocupados por cómo vestirlo. Vístanlo de niño Dios, no del equipo de fútbol favorito, no de la profesión a la que ustedes se dedican, no de otras cosas, ¿verdad? Al niño Dios lo vestimos con su ropón blanco,
¿verdad? Porque la vestidura blanca es la vestidura de Cristo. Se los compruebo. Cuando bautizamos a alguien, en el bautismo, quien es bautizado se le viste de blanco. Porque esa ropa, ese color tiene un significado. Y ha sido transformado en Cristo. Te ha revestido de Cristo. Que esta vestidura blanca que portas sea el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. La vestidura blanca significa revestirse de Cristo, pertenecerle. Y entonces el color de Cristo es el blanco, ¿verdad? Repito, no lo vistan de otras cosas. No le pongan alas. Me tocó en una parroquia que lo vistieron de hada. Traía antenas y alitas, ¿verdad? Y ahí sí ya no me aguanté. Ahí sí tuve que llamarle la atención a aquella persona, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre vestir al niño Dios de hada? ¿Verdad? Algo contrario a nuestra fe. Algo que sí, yo sí, pues los comparto, lo consideré una falta de respeto, total falta de respeto a nuestro Señor, ¿verdad? Etcétera. Bueno, nos preocupamos mucho por llevar al niño, eso es la tradición de los fieles, pero lo que primero tendríamos que llevar es la vela, porque Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es la luz que nos ilumina, que disipa las tinieblas del pecado y del error. Por eso este día se le llama de la Candelaria, de las candelas, es decir, de las velas, porque los fieles se presentan al templo, a la iglesia, a la celebración con velas en sus manos, que representan a Cristo, ¿verdad? Y bueno, también la tradición es llevar al niño Dios, ¿verdad? Pero que nuestras tradiciones no se contaminen, ¿sí? Desgraciadamente, cuando una devoción, cuando una tradición no es formada o educada, se puede contaminar y se puede desviar. Cosa que vemos con algunas devociones. Por ejemplo, a San Judas. Por ejemplo, esta tradición tan bonita del niño Dios, de la imagen del niño Dios. Y que, pues bueno, nos ha tocado ver cada cosa, ¿verdad? Pobrecito niño, cómo lo visten, ¿verdad? Y la realidad es que también pocos fieles llevan velas. Cuando hay todo un rito al iniciar la celebración, el día de la presentación del Señor, 2 de febrero, bellísimo, con las velas encendidas. El sentido de esta fiesta aparece bellamente reflejado en estas estrofas de un himno bizantino. He aquí, pues, que la salud ha aparecido en Israel. La luz resplandece sobre aquellos que estaban sentados en las tinieblas. Llevado por la Virgen, nube ligera, el Señor brilla como el sol, salvando a aquellos que gritan, bendito el que viene, Dios nuestro, gloria a ti. Un texto bellísimo, vamos a repetirlo. He aquí, pues, que la salud ha aparecido en Israel. La luz resplandece sobre aquellos que estaban sentados en las tinieblas. Llevado por la Virgen, nube ligera, el Señor brilla como el sol, salvando a aquellos que gritan, bendito el que viene, Dios nuestro, gloria a ti. Que las sombras de la ley se disipen. Ha llegado Cristo, la esperanza de las naciones. Ha aparecido el Verbo, la verdad ha resplandecido. Venid, pueblos, a adorar a Cristo, portados sobre los brazos del anciano, y gritad con fe, bendito seas tú, que has venido, Dios nuestro, gloria a ti. El objeto primero y esencial de la contemplación y de la alabanza eclesial
no es otro sino la aparición, la manifestación del Señor, el encuentro divino de Cristo y de su pueblo, Israel, y la Iglesia, figurado por Simeón y Ana, la profetisa. Muy bien, bueno, pues vamos a decir algunas conclusiones. Queridos hermanos, es importante conocer la temática, las fuentes bíblicas, patrísticas, litúrgicas, la doctrina, la espiritualidad de los tiempos litúrgicos, porque eso es lo que nosotros tenemos que cantar, que ambientar por medio de la música, como cantores, como coros, como instrumentistas, etc. Por eso ponemos tanto acento en esta temática, en estos textos. ¿Qué conclusiones podemos dar para nuestro ministerio? Los cantos deben subrayar el tiempo litúrgico. Desde el canto de entrada se debe saber que estamos en tiempo de Navidad. E incluso, por ejemplo, en Epifanía, en la presentación del Señor, etcétera, en los demás tiempos, Adviento, Cuaresma, las celebraciones de Pascua, podemos utilizar cantos propios de la celebración o himnos propios. Los hay. El canto de entrada es muy importante. Ya espero muy pronto tengamos una o dos sesiones específicamente sobre el canto de entrada, ¿verdad? Nos debe dar el tema, el color, el sentido, debe de generar la atmósfera propia del tiempo y de la celebración en la que estamos participando. En el acto penitencial se puede utilizar un tropo del misal romano, ¿verdad? Ya también veremos a detalle en una sesión específica sobre el Señor ten piedad. Estos tropos los encuentran en el misal romano. Tengan presente que existen 3 formas de acto penitencial. Por lo regular se utiliza uno, donde decimos el acto de contrición, yo confieso, etcétera. Pero algo que yo le comentaba el otro día a una persona que me reclamó, ¿por qué no dijimos yo confieso y hicimos un tropo? Y me dijo, yo sé liturgia, dice, y usted se equivocó. Así me dijo, ¿verdad? Y ya dije, ay, bueno, usted disculpe, a ver en qué me equivoqué. Me dice, es que usted no hizo el acto penitencial, ¿verdad? No dijo el yo confieso y se fue directo al Señor ten piedad. Y entonces fui por el misal romano, ¿verdad? Y le dije, mire, ¿sabe cuántas páginas tiene este libro que usamos en la misa? ¿Verdad? Es un libro muy grueso. Y le comencé a mostrar, le digo, es que mire, las partes de la misa tienen, una misma parte tiene muchas formas de llevarse a cabo. Que en ocasiones los sacerdotes pudiese ser que solo hacemos una sola forma, eso puede suceder. Pero imagínense, si solamente hubiese una forma de celebrar, pues no necesitaríamos un libro tan grueso, sería un libro muy pequeño, de unas cuantas hojas. Pero el misal romano es riquísimo, de textos, de contenidos, de partes, de formas de realizar una misma parte de la misa, ¿verdad? Entonces ya le mostré los 3 actos penitenciales y todos los tropos que existen ahí. Y bueno, ya me dijo el Señor que no sabía esas partes, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlos en sesión posterior muy a detalle. Este es el acto penitencial también. Se canta el Gloria, que tiene que ser el texto que está en el misal romano, no lo podemos sustituir, ¿verdad? No porque le diga Gloria, porque diga la palabra Gloria, ya lo podemos meter a la misa, no, ¿verdad? Nos tocó en algún lugar, ¿verdad? Que estaban cantando Gloria, es una pieza, creo que es de rock,
muy famosa, ¿verdad? Y lo cantaban en la misa porque decía gloria, pues no, nada que ver, ¿verdad? No, no, tenemos que respetar los textos, darles su valor de sagrados. Se canta el aleluya, el órgano se utiliza donde pueda hacerse porque hay órgano, porque hay quien lo pueda tocar, etcétera. Sería ideal utilizar el órgano, ¿verdad? Donde hay coros, pues pueden cantar, ¿verdad? Recuerden que no hay prohibición. A partir de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, se permite, ¿verdad?, el uso de instrumentos y de lengua propia de cada país. Debe ponerse especial cuidado en la selección de cantos para este tiempo, evitando utilizar los que se han venido utilizando durante el Adviento. Tiene que haber un contraste entre Adviento, Navidad, entre tiempo ordinario y los demás tiempos. No hay monotonía en la iglesia. No es todo plano, todo parejo, ¿no? Hay una riqueza de contenidos, de música, de ornatos, de signos, de símbolos, de textos, ¿verdad? La misma palabra de Dios está ordenada de acuerdo a temas. Y nosotros con la música debemos de hacer que los fieles participen, entiendan, pero siempre de acuerdo al tema propio del tiempo, en este caso de Navidad. Es necesario seleccionar cantos acordes al tiempo litúrgico, en consonancia y concordancia con los textos litúrgicos y bíblicos tan especiales y propios de este tiempo. Por eso empobrecemos la liturgia cuando no respetamos la liturgia, los textos sagrados, la palabra de Dios, etcétera, como nos pasó. ¿Verdad? Les digo que en alguna parroquia me tocó hace unos días que cantaron Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Y bueno, pues qué les puedo decir, ¿verdad? Que la gente muy emocionada, pero no es propio. Recuerden algo que yo he insistido en este curso. Vamos a la lección 19. Que el sentimiento no es un criterio litúrgico. Y debemos de quitarnos eso. Voy a cantar el que le guste a la gente. No. Voy a cantar el que es propio. El que está inspirado en la Sagrada Escritura. El que contiene la doctrina de la Iglesia. El que incluso es recomendado por la misma liturgia. La alegría y solemnidad de este tiempo también se manifiesta en los cantos. Se pueden utilizar los instrumentos que fueron silenciados durante Adviento. Y aquí ya vemos el contraste. En Adviento les pedimos que quitaran instrumentos, que la música, el acompañamiento de instrumentos fuera muy sobrio. Porque es un tiempo de preparación, de espera, de nostalgia, de súplica. Y porque en Adviento estamos experimentando la necesidad de Cristo. Suplicamos para que venga el Salvador. Yo les decía, es como si nos fuéramos al Antiguo Testamento para pedir que venga el Mesías. Y nuestra vida es un desierto. Sin Dios experimentamos sed y hambre. Pero ahora en Navidad estamos experimentando la presencia de Dios. Y entonces ahora es alegría, porque el Señor está con nosotros, porque Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Y eso tiene que notarse en la música. Sobriedad en Adviento, alegría, pero solemnidad en Navidad. El canto de ofertorio se canta. ¿Por qué lo acentuamos? El canto de presentación de dones u ofertorio se canta porque en Adviento les habíamos dicho que podíamos suprimirlo para reflejar esa austeridad, ese desierto. Se puede suprimir el canto de Adviento, hacerlo en silencio o quizá con un acompañamiento muy suave pero sobrio de instrumento. Ahora en Adviento
que estamos experimentando la alegría, la presencia de Cristo, lo cantamos nuevamente y ya hacemos el contraste entre los tiempos. Se debe invitar a la asamblea a realizar una salida cantando algún villancico para mantener el ambiente festivo propio del tiempo navideño. Aquí nuevamente vemos el contraste con lo que habíamos dicho en Adviento. Allá dijimos que sería bueno, sería propio que la gente se retirara en silencio para que experimente esa austeridad, esa necesidad, para promover esa meditación, esa reflexión propia de Adviento. Pero ahora, con la presencia de Cristo, podemos cantar el canto de salida para mantener el ambiente festivo propio de la Navidad. Un villancico sería lo ideal para no romper con el tema y con el ambiente propio de este tiempo. Respetar el salmo, cantarlo siempre y no se debe sustituir por otros cantos, algo que nos ha tocado ver, que no se canta el salmo porque hay un canto que le gusta a alguien y lo cambian. No, el salmo no puede ser sustituido por ningún otro canto. El salmo es palabra de Dios y es la forma como respondemos con nuestro canto, con nuestras voces, a los textos bíblicos proclamados. Y lo ideal cantarlo siempre, es lo ideal. A mí me ha tocado que no lo canten y cuando pregunto por qué no cantaron el salmo, la persona me diga: padre, es que yo no canto. Y pues la respuesta muy cortés, muy educadamente le dijimos: bueno, pues entonces usted mejor haga la lectura y quien sí cante que ejecute el salmo. La música la música de acompañamiento debe ser festiva y solemne, ¿verdad? Repetir los cantos elegidos a lo largo de los domingos. Esto ayuda a que la asamblea los asegure y a la vez puede entonarlos de manera unánime. Recuerden que la razón de ser y uno de los principios de la música litúrgica es que los fieles participen con su canto, que los fieles canten, no que estén participando como en un concierto, ¿verdad? Solamente escuchando, sino que de ordinario los fieles canten. Recuerden lo que hemos dicho, que la razón de ser, la columna vertebral de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, es la participación de los fieles en la liturgia. Y en los cantos es principal y fundamental esta participación. Musicalizar debidamente los cantos, con ritmos festivos y solemnes y armonías adecuadas. Cuando se seleccionan cantos adecuados, se influye en los fieles de manera positiva, ¿verdad? No vayamos a cantar "O Triste Navidad", ¿verdad? Que creo que era de Rigo Tobar, pero ya me tocó también hace algunos años que en algún lugar, en alguna celebración cantaron eso, ¿verdad? "Oh, qué triste Navidad". Bueno, pues no, ¿verdad? No podemos hacer eso. Esos son cantos con otra finalidad, para otros ambientes, etcétera. No hacemos juicio de valor sobre los compositores ni los ejecutantes. Más bien tenemos que entender que hay algo que es propio de nosotros, propio de nuestra iglesia, propio de nuestras celebraciones, y que nosotros estamos para servir a la liturgia, no para servirnos de la liturgia. Estamos para obedecer a la liturgia, no para que la liturgia se adecue a nuestro gusto, a nuestro querer. Bueno, queridos hermanos, agradecemos su participación. Bueno, aquí veo una pregunta. Me dicen: padre, ¿se repetirá el video? Lo descargo de esta página y lo subo a YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Ahí hay una lista de reproducción que es el curso de música litúrgica. Ahí están nuestras 19 clases. O bien pueden encontrarla en nuestro sitio web, musicasacratlalnepantla.org. Ahí subiré los próximos días. Espero muy pronto el link con este video.
Esta presentación en formato de imagen para que puedan navegar en ellas, en las imágenes como presentación, y los textos, ¿verdad? El texto completo también lo subo para que puedan consultarlo, puedan seguirlo, ¿verdad? Les comparto que sobre el año litúrgico yo hice un trabajo, ¿verdad? En un formato libro, que así se llama el año litúrgico. Bueno, quizá lo hicimos unos pocos, se terminaron muy pronto, pero ha habido personas que me han pedido, oiga, ¿por qué no nos comparte algo sobre el año litúrgico? Tenemos algo impreso, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si alguien se los podemos hacer llegar, ¿verdad? Es todo un estudio, me llevó un año realizarlo sobre el año litúrgico, ¿verdad? Con muchas fuentes bibliográficas, con una bibliografía amplia sobre estos temas del año litúrgico. Bueno, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Entonces continuamos ya con nuestro curso de música litúrgica y espero muy pronto iniciar las clases de música también en línea, ¿verdad? Estamos renovando por completo para si alguien quiere aprender el solfeo, alguna técnica vocal, repertorio de música litúrgica. Espero muy pronto, ¿verdad? Muy pronto. Téngannos paciencia. Estamos trabajando. Que Dios les bendiga. Dios les acompañe.